Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a Ciencia Compartida. Hoy tenemos con nosotros a Maite Tamés Espinosa, quien nos presentará su trabajo sobre el desarrollo de un método enzimático para la medición de la producción de CO2 de la comunidad planctónica en la columna de agua. Ella es investigadora en formación en el grupo de ecofisiología de organismos marinos, el grupo EOMAR. Y bueno, sin más dilación, la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por estar todos aquí. Buenas tardes. Efectivamente, como ha dicho Javi, yo soy Maite, para todo el que no me conozca, aunque veo aquí muchas caras conocidas. Y bueno, os vengo a presentar el trabajo que estamos desarrollando dentro del grupo EOMAR, dirigido por May Gómez, relacionado con una nueva metodología para medir la producción máxima de CO2 asociada a la comunidad planctónica. Entonces, lo primero que quiero que tengáis en mente y que recordéis es un poquito en qué consiste el proceso de la respiración celular. Este proceso todos lo conocéis, lo habéis visto en biología, vamos, casi desde el instituto. Pero bueno, yo quería sobre todo destacar algunas cositas básicas del proceso. Principalmente tiene dos fases. La primera de ellas es el ciclo de Krebs, y en esta primera fase lo que ocurre es que la materia orgánica es descompuesta en otras moléculas más pequeñitas, otras moléculas orgánicas más pequeñas, y también en moléculas de energía. Y en este proceso de ruptura de la materia orgánica es donde se libera CO2. Luego, esas moneditas de energía pasan a la cadena de transporte de electrones para transformarse en el gran billete de 500 euros, ¿no?, de la energía, que es la molécula de ATP. Esta molécula después va a ir a todos los procesos metabólicos del organismo, para crecimiento, movimiento, todo, el metabolismo general de la célula, y es en esta fase donde el oxígeno se consume. Pues bien, todos sabéis que en oceanografía el consumo la respiración se ha medido principalmente siguiendo el consumo de oxígeno de los organismos. En este caso, lo más básico, lo que se ha hecho siempre, ha sido coger el organismo, introducirlos en una botella e ir mirando durante 1 hora, 2 horas, 3 horas cómo el oxígeno se va consumiendo dentro de la botella. Eso es lo que se denomina la respiración fisiológica, y es una medida real de ese consumo directo de oxígeno por el organismo. ¿Qué ocurre con este tipo de medición? En primer lugar, que estamos midiendo la respiración de un organismo en unas condiciones distintas a las que se encuentra en el medio. Hemos cogido el organismo desde el océano y lo hemos metido en una botella. En ese proceso es posible que el organismo, incluso en el muestreo, haya sufrido alguna ruptura de un apéndice, o puede estar estresado, puede que incluso se esté muriendo. Entonces, es cierto que estamos midiendo la respiración del organismo, pero en unas circunstancias muy particulares, que son las que tiene la botella. Además, son procesos que requieren mucho tiempo de medición, 2 horas, 3 horas. Entonces, en los años 70 se planteó una nueva metodología, que son la adaptación de medidas que se denominan metabólicas. En concreto, lo que se pretende es medir la actividad de la estructura real que tiene el organismo para consumir oxígeno, es decir, la actividad de todas las enzimas que forman la cadena de transporte de electrones. Si conseguimos medir esa capacidad potencial de consumo de oxígeno, estamos midiendo la capacidad del organismo máxima para consumir oxígeno. Y este dato sí que es propio de la muestra. No va a variar en función de las circunstancias en las que se encuentre el organismo en ese momento. Es algo que forma parte del organismo, su estructura enzimática. Además, es una medida rápida. En 2 horas, 2 o 3 horas, podemos medir 40 muestras, no solo una. Entonces, la combinación entre esas medidas reales, medidas en la botella, con esta que es el real, el consumo real de oxígeno, frente a su potencial, nos da la posibilidad de calcular el porcentaje al que ese organismo está respirando. Y ese porcentaje lo podemos después aplicar a todas las 40 muestras que hemos cogido en la campaña.
con lo que en una campaña oceanográfica permite pues, tener muchos más datos que los que tendríamos solo con la medida fisiológica. Además, nos permite coger muestras de aguas profundas, y esas muestras normalmente, si las traemos al barco, pues los organismos no sobreviven y no podemos medir la respiración real, con lo que nos está dando información que de otra manera no podemos obtener. Entonces, siguiendo esta idea, que a partir del ETS pues se calcula la capacidad máxima de consumo de oxígeno, el potencial de consumo de oxígeno, nosotros queríamos hacer algo parecido, pero para el CO2. Entonces, analizamos un poquito el ciclo de Krebs y vimos que había una enzima que es la isocitrato de hidrogenasa, la IDH, que es la que más CO2 aporta de todo el ciclo, y aparte es la primera dentro de toda la cadena de reacciones que se dan en el ciclo de Krebs. Entonces, a partir de ahí, nuestra idea es conseguir medir la máxima producción de CO2 asociada a nuestra muestra. Pero claro, estamos trabajando con enzimas, entonces para ello tenemos que saber cómo funciona una enzima. Este es un modelo muy básico de cómo sería una enzima asociada a reacciones redox. Básicamente, la enzima tiene un sitio activo donde se fija el sustrato, pero aparte este tipo de enzimas requieren de otra molécula que se denominan cofactores. Este cofactor o cede electrones al sustrato y lo reduce, que es lo que ocurre aquí, de tal manera que el cofactor se oxida, o puede ocurrir lo contrario, le quite electrones al sustrato, de tal manera que oxidaría el sustrato y se reduce. Si somos capaces de medir el producto que se va generando por tiempo o el cofactor que se va generando por tiempo, medimos la velocidad de la reacción, la actividad de la enzima. Pero ojo, queremos medir la máxima capacidad que tiene esa enzima. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que ésta va a trabajar a su máximo potencial? Pues intentando que durante todo el proceso de la medición nunca falte ni sustrato ni cofactor, de tal manera que la enzima va a estar todo el rato catalizando la reacción. Ya sabemos que queremos medir la IDH, sabemos que necesitan sustratos y productos, pero ¿cuáles son los sustratos sustratos y cofactores? ¿Cuáles son los que necesita la IDH? Fuimos a la biblioteca, hicimos nuestra investigación y básicamente lo que requiere es ácido isocítrico y un cofactor que se denomina NADP. Aquí tenéis la reacción y lo que se observa es que finalmente se genera NADPH y CO2. Y tenemos la gran suerte que el NADPH tiene una absorbancia específica a 340 nanómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que en un espectrofotómetro podemos ir viendo la generación de NADPH por tiempo siguiendo la absorbancia a 340 nanómetros. Conforme se va generando, va aumentando esa absorbancia. Así que ahí tenemos la velocidad de la reacción, cantidad de NADPH que se genera por tiempo. Y no solo eso, sino que en la reacción vemos que por cada mol de NADPH se genera un mol de CO2. O sea que directamente estamos viendo la cantidad de CO2 que se genera por tiempo. Pues todo esto lo queremos hacer en muestras de zooplancton. Y además, para desarrollar este tipo de experimentos necesitamos muchas muestras de zooplancton, no 2 o 3 muestras, sino bastante, porque vamos a estar haciendo muchos ensayos. Pero no teníamos campañas oceanográficas, no teníamos barco, entonces nos tuvimos que buscar la manera de conseguir estas muestras por otras vías. Así que os tengo que cortar un segundito la presentación, si puedo, porque os quiero enseñar un vídeo de cómo conseguimos llevar a cabo este proceso. Lo que se nos ocurrió fue irnos directamente con la red WP2 al agua, buceando. Afortunadamente contamos siempre con un montón de gente que está dispuesta a echarnos una mano. Ahí podéis ver a Gador, luego otros compañeros, Rod, otros amigos también buceadores, aquí de la universidad pues también nos han echado una mano Miquel, Raúl,
Al fin y al cabo, cualquiera que le apetezca darse un chapuzón es bienvenido para recoger muestras, ¿no? Esta fue la primera vez que tiramos la red, entonces necesitábamos 3 personas, porque la red, ahora la veréis desplegada, aunque tiene un poro de 100 micras y el agua pasa por ella, al final hace un efecto de paracaídas, con lo que ir arrastrando la red es un proceso que cuesta bastante esfuerzo. Ahí estábamos colocando la red, la primera vez siempre es un poquito más complicado. Y básicamente ahí iban 2 personas delante y una persona detrás asegurándose que todo entraba en el colector. Si os fijáis, la visibilidad no era muy clara y eso es porque justo estábamos en un momento de bloom primaveral y precisamente es la manera de coger más muestras y justo veis la turbidez, que es precisamente porque había mucha cantidad de fitoplancton y de zooplancton. Más cositas. Normalmente mantenemos una distancia desde el fondo, porque lo que nos interesa coger es la muestra de la columna de agua, no la que sea bentónica. Y las inmersiones duraban unos 25 o 30 minutos y estaban normalmente entre los 5 y los 12 metros. Nunca superamos los 20 metros. Eso lo que estuvimos haciendo pues cada vez que íbamos a muestrear. En este caso no es esencial los transectos tener un control del volumen que pasa por la red, porque lo único que necesitábamos era cuanto más biomasa mejor, siempre que la biomasa se mantuviera entonces la dirección del transecto pues no tenía por qué ser siempre la misma. Además, este tipo de muestras, nosotros en EOMAR también trabajamos con misidáceos. En este caso, ahí los veis cómo los recolectamos, los solemos guardar en ese tambucho, porque después esto sí que nos interesa traerlos completamente vivos para terminarnos un cultivo aquí y realizar nuestros experimentados aquí en el BEU. También es otra vez. Intentábamos combinar los muestreos de red con los de misidáceos. Luego en el laboratorio, que ahora veréis en unas imágenes, la comunidad que cogíamos con la red la fraccionábamos en 2 fracciones principalmente, de 50 a 200 micras y de 200 micras a 2000, y es con lo que hemos hecho todos los experimentos. Además de esto, también hemos cogido muestras en la playa de las Alcarabaneras de la comunidad fitoplanctónica. También lo fraccionábamos en este caso de 0,7 micras hasta 50. Bueno, vamos a seguir por aquí. Así que ya tenemos las muestras, tenemos los sustratos y... si me deja, sustratos y cofactores que necesita la enzima. Y ahora nos falta asegurarnos que va a estar trabajando en su máxima capacidad. Para ello utilizamos los gráficos de Michaelis y Menten. Este tipo de experimentos es relativamente sencillo. Lo que hacemos es, manteniendo el resto de los sustratos constantes en la reacción, una concentración constante, lo que hacemos es ir aumentando poco a poco la concentración del sustrato que estamos analizando. Y lo que vamos viendo es como la actividad de la enzima, esa velocidad va aumentando hasta que llega un momento en el que, por mucho que aumentemos la concentración del sustrato, la velocidad es máxima, no aumenta más. Lo hemos hecho con el isocitrato y con el NADP, de tal manera que si utilizamos una concentración de 2 milimolar, sabemos que la enzima va a estar trabajando a su máxima capacidad, con el isocitrato y en el caso del NADP a 0,3. Este tipo de experimentos además también nos habla de la afinidad que tiene la enzima con el sustrato. Para ello se utiliza lo que se denomina el KM, que no es otra cosa que la concentración a la que la enzima alcanza la mitad
de su velocidad máxima, el 50% de la velocidad máxima. Cuanto menos cantidad necesito para alcanzar ese valor, más afinidad hay entre el sustrato y la enzima. En este caso, pues el NADP es más afín que el isocitrato. Además de estos reactivos, también analizamos el magnesio. La función del magnesio en esta enzima no es un sustrato de la reacción, es decir, no afecta a la reacción en sí, sino que lo que hace es hacer que la enzima coja la forma más adecuada para que la reacción se dé. En este caso, sabemos que añadiendo 6 milimolar de magnesio, pues la enzima al final alcanza los valores más altos de actividad. También analizamos el pH y la temperatura, que son muy importantes en las reacciones enzimáticas. Y sabemos que para el caso de la IDH, el pH de 8,2 es el más adecuado en la comunidad zooplanctónica. La temperatura, pues lo que fuimos viendo es que conforme aumentamos la temperatura, la actividad también aumenta hasta los 30 grados y a partir de aquí se va degradando la enzima, se va estropeando la enzima y entonces la actividad es menor. Aquí veis una curva en verde, en este caso es enzima pura de corazón de cerdo. Y lo que vemos es que reacciona de una manera similar, solo que está desplazado 10 grados. Creemos que esto es debido a que el cerdo es un organismo homeotermo, como nosotros. Entonces, al final hay una cierta adaptación de la enzima a trabajar en los rangos de temperatura en los que se encuentra el organismo. Esto no ocurriría en el zooplancton, que lo que está adaptado es a las temperaturas que puedan darse en su medio, que es el océano. También medimos cuál era el buffer más adecuado. Utilizamos MOPS, TRIS, el buffer fosfato y lo que se denomina el coeficiente de extinción, que no es otra cosa que la relación entre el parámetro físico de la absorbancia a 340 nanómetros y el parámetro químico de concentración de NADPH. Es esa relación. Es la manera de convertir los valores de absorbancia del espectrofotómetro a concentraciones de NADPH. Muy bien, pues con todo esto lo que hemos conseguido medir es la actividad de la IDH, la capacidad potencial de generar NADPH y el CO2 asociado a ella. Es decir, que por cada mol de NADPH que se genera por minuto, se genera un mol de CO2 por minuto. Pero ojo, aquí estamos midiendo lo que está relacionado con la IDH, pero no el total de toda la enzima, o sea, de todo el organismo, porque hay otras enzimas que producen CO2. Entonces, ¿cómo puedo medir a partir de aquí la producción total de CO2 del organismo? Aquí volvimos otra vez a la literatura y por suerte nos movemos en hombros de gigantes y encontramos por un lado un paper del año 84 de Walsh and Cousland donde hablaba de las distintas tasas de producción de CO2 de las distintas enzimas y luego aparte otro paper del año 75 que había hecho un trabajo de la medición de tasas de distintas enzimas relacionadas con el ciclo de Krebs en crustáceos. Cruzando la información, llegamos a la conclusión de que la producción total de CO2 del organismo es 1,88 la actividad de la NADPH. Y así sí podemos obtener la producción total de CO2. En fin, lo que nos quedaba ya era aplicarlo a muestras naturales. Entonces cogimos también otras muestritas de zooplancton. Y por un lado le medimos el ETS, el consumo potencial de oxígeno, el máximo consumo de oxígeno que tenía la muestra y nuestra producción máxima de CO2. Y vimos cómo se relacionaba, que es lo que estáis viendo aquí. En azul es el zooplancton, la comunidad entre 200 y 2000 micras. Y observamos que la producción total de CO2 es 1,08 el consumo total de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la célula toda la estructura
o sea, cuando el ETS necesita trabajar al máximo, la estructura que le va a alimentar de esas moléculas de energía también está preparada para dar respuesta a esa necesidad al mismo nivel a esa necesidad de energía. ¿Por qué? Porque el valor, su relación está muy cerca de 1. No sé si me he explicado muy bien. Los organismos están preparados para que toda su respuesta metabólica apoye la producción de energía cuando ésta es necesaria, al mismo nivel. En el caso de la comunidad mixta, este valor desciende a 0,85. ¿Esto por qué puede ser? Creemos que en una comunidad mixta lo que hay es organismos autótrofos, tanto del fitoplancton como quimiautótrofos, como las nitrificantes y demás. Esos procesos metabólicos también generan estas moneditas de energía que van a alimentar al ETS, con lo que no depende, el ETS no depende solo del ciclo de Krebs, sino que tiene otros apártanos. Y aquí lo que estamos midiendo es la actividad del ciclo de Krebs. Aún así, nos quedaba ya lo último, esto es la última parte. ¿Cómo se relaciona con la producción real de CO2? Desafortunadamente, nosotros no hemos podido medir la producción real de CO2 de nuestras muestras. Sin embargo, bueno, esta relación, que sería muy interesante obtener, es el porcentaje al que la muestra produciría CO2 frente a su capacidad potencial, debería oscilar entre 0 y 1, en porcentaje entre 0 y 100. ¿Cómo podemos chequear esto? Bueno, nos volvimos a ir a la literatura y nos dimos cuenta que se podía obtener a partir del ETS, y ese valor sí que lo habíamos medido. ¿Cómo? Bueno, primero a partir del ETS, aplicando la cantidad, el porcentaje de oxígeno frente a su potencial que tiene la muestra, obtenemos realmente el consumo de oxígeno. Y a partir del consumo de oxígeno, aplicando una relación entre carbono y oxígeno, pues obtenemos la producción de CO2. Estos valores, por ejemplo, el de consumo del porcentaje de oxígeno frente a su potencial, varían en función si las condiciones son oligotróficas, si son mesotróficas o si son eutróficas. Y estos valores están reportados en distintos papers. Asimismo, en el caso de este otro coeficiente, pues depende de los componentes que haya tenido el organismo de la dieta. Si son lípidos, ese valor es de 0,7, si son proteínas 0,8, así hasta ácidos carboxílicos, que son 1,2. Con esto definimos 9 escenarios teóricos y medimos la producción real de CO2 de nuestras muestras si estuvieran en esos 9 escenarios. No vamos a entrar en cada uno de ellos, pero estos son los resultados. Solo quiero que os fijéis en lo siguiente. El escenario número 2 era aquel en el que se producía menos CO2. Suponiendo que era una comunidad que había crecido en condiciones oligotróficas y que se había alimentado de lípidos. En ese caso, esa comunidad, frente a nuestro potencial medido, estaría funcionando al 30% de su capacidad. El escenario 7 es justo el opuesto. Una comunidad que ha crecido en condiciones eutróficas y que se ha alimentado de ácidos carboxílicos. Ya sería la peor condición en la que más CO2 habría producido. Y vemos que se encuentra en el 85% de su capacidad. ¿Qué nos está diciendo? Que lo que nos interesa a nosotros, que es nuestro método, que es el potencial de CO2, el haber calculado la máxima capacidad de los organismos para producir CO2, realmente nos está dando valores que parecen indicar que es eso, porque el rango en el que se encuentra no llega nunca al 100%. Estamos entre 0 y 1. Solo por curiosidad, nuestras muestras que crecieron en un momento de bloom fitoplanctónico, es decir, condiciones eutróficas, y que desconocemos la dieta, pero hay una manera bueno, por Redfield sabemos que la relación es 0,7, se mueven en el 50% de su capacidad, se debería mover en el 50% de su capacidad. Así que con todo esto, lo único que quiero que os llevéis a casa es que realmente hemos sido capaces de medir la actividad máxima de la IDH, de la NADP-IDH, que midiendo eso hemos conseguido medir la producción máxima de CO2 asociada a la muestra,
que está basado, que todo esto nos indica información sobre el metabolismo respiratorio de nuestra muestra, en concreto del ciclo de Krebs, y que esta herramienta tiene distintas aplicaciones. Por un lado, el ratio producción real frente al potencial nos va a permitir aplicar, aumentar la eficacia de campañas, experimentos, por todo lo que hemos dicho, porque podemos, mientras estamos midiendo la respiración fisiológica, la real, en una muestra, estamos tratando 40 o 50 muestras obteniendo su respiración potencial. Y finalmente, si combinamos la actividad potencial de la IDH con el ETS, también nos puede dar información sobre el grado de heterotrofia o de autotrofia que hay en una comunidad. Así que esto es todo. Si tenéis cualquier duda, aparte de las preguntas que hagáis ahora, nos podéis visitar en el laboratorio, que todos sabéis dónde está, o en la página web y en Facebook. Y muchísimas gracias por todo. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estoy. Sí, no hay. ¿Entendieron todo? Yo quiero decir una cosa para ti. Este ejemplo, porque los muestros que tienes son de la zona costera de la costa. Sí. Y en oceanografía clásica normalmente podemos trabajar en alta mar, muy lejos de la costa, y en zonas de afloramiento y estas cosas son muy interesantes. Pero hay una zona muy cerca de la costa que es importante para ecología y también para la economía de cada país, cada local. Y normalmente no tenemos muestras de esta parte. Yeah. Y es claro, es una cultura, incubador de peces y zooplancton y fitoplancton, todo. Y la biomasa es muy alta. Entonces, para mí es muy importante económicamente para la gente. Y con tu sistema de buceando y tu sistema también, esta cosa de buceando y redes es perfecto porque pueden obtener muestras que los barcos no pueden obtener porque es demasiado cerca de la costa. Claro. Es una zona nerítica o no sé, es muy importante, ecología y seguros. A nivel de plancton. A nivel de plancton no ha sido estudiada. Sí, seguros a ti para sus estudios. Y la iniciativa de estudiar, y tú también. Bueno, yo además también más cosas, metiéndome un poquito más en el asunto bioquímico. La importancia que tiene. Yo creo que lo he dejado muy claro, pero es que quiero dejarlo un poco más. Quiero decir que realmente la gente se dé cuenta de que efectivamente el poder medir directamente el CO2 producido es un gran avance y ha sido el batallo de caballo el batallo de batalla de muchísimos investigadores durante años y años, porque el CO2 se calculaba de aquella manera, con cálculo, decir, bueno, pues si se consume tanto oxígeno, pues debe ser que se producirá tanto CO2. Entonces es un paso importante, ese sí que es un paso gigante y lo quiero recalcar, ¿no? Y además que luego los datos que te están dando son datos esperables, son datos lógicos y son datos que se corresponden con los controles de la bibliografía, es decir, no es una locura, te ha dado bien y eso también es muy importante de recalcar. Que te haya dado un cociente de 0,5, perfecto, porque es igual a lo que da en el ETS, el RTS y en lo que da la GDH amonio. Es un organismo en condiciones estándar, digamos, vive sin ni mucho ni poco, ¿no? Está al 50% de tu capacidad. Entonces, eso es muy importante porque efectivamente
te ayuda es un dato muy positivo que te ayuda a demostrar que tus resultados son buenos. Yo tengo una duda. ¿Qué metodología hay para medir CO2 para que tú pudieras comparar, como hicimos con el ETS, por ejemplo, en condiciones, no sé, distintas condiciones de alimentación, el CO2 medido con el CO2 potencial, como hicimos con el ETS, que hacíamos la respiración real versus el ETS? Le hemos dado un montón de vueltas. Y el problema que tiene, que por eso quizá tiene todavía más valor haber encontrado algo así, es que es mucho más complejo que medir oxígeno. Medir oxígeno desde el Winkler, bueno, es parecido al Winkler. Puedes utilizar el Winkler o electrodos u optodos principalmente, ¿no? Ya con los optodos ya es algo fantástico. Con el CO2, aunque ha habido un desarrollo de optodos de CO2, no funciona. O sea, incluso gente que ha publicado después te recomienda no utilizarlo. Entonces al final nos vamos a obtener el CO2 a partir de alcalinidad y pH. ¿Qué pasa? Que tú, para obtener el CO2 a partir de alcalinidad y pH, tienes que extraer un volumen de agua, y de cada volumen que extraes obtienes un valor. Si yo tengo mi organismo en cultivo en una botella, ese volumen no sé si son 20 mililitros o algo así. Al final, o hago punto final, es decir, mido el principio y luego al final después de 3 horas, o ir quitando a medida, no sé, cada 10 minutos. Estoy cambiando totalmente las condiciones en las que el organismo está en la botella, porque cada vez tiene menos volumen de agua, con lo que es bastante complicado, no es sencillo. Ese es el problema, no Ese hay es el problema. un sistema fiable a día de hoy. Los químicos mucho más interesados que nosotros en saber bien el CO2 del agua de mar, y lo que están ellos desarrollando ahora va en el lado de pHímetros de muy alta resolución, capaces de detectar el cambio de pH, por lo tanto extrapolarlo a la cantidad de CO2. Sí. Okay. Los químicos sí tienen mesuras del sistema de carbonato y la alcalinidad y el pH de todo CO2 total. Puede calcular la producción de gas carbónico, pero es complicado. Y Melchor y Magdalena y Aradani pueden hacer estas cosas. Pero nosotros no tenemos, no es fácil. No es como el oxígeno con el octodo, que tú haces así, ping, Y no estás cambiando ni el volumen ni nada con el octodo, es simplemente en lo que estás, el organismo no nota que tú estás midiendo, no estás manipulando. Pero con el en CO2 el sí. artículo de Vanessa hemos utilizado un Oximax. Sí. Es un instrumento que costa 60 a la época, 60.000 euros. Lleva por ciento y pico mil. Es muy caro, pero este sistema utiliza el pico. Hay un pico de absorción y de CO2 a 2000 de nanómetros, 2000 nanómetros. Y puede utilizar este sistema para mesurar la concentración de CO2. Pero es complicado sin este instrumento. Y no tenemos los 60.000. Pero si teníamos este tipo de nivel de dinero, seguro podríamos medirlo. Sí. Pero con tiempo. Paciencia. Pues te felicito, Maite, porque la verdad es que son unos resultados buenísimos. Sí, ahora solo falta sacar el paper ya. Pero sí. Pero yo quiero decir que es la bioquímica parte, pero en esta cosa es ecología, es bioquímica, y no has hablado de la física química, porque ella tiene mesuras de entropía y entropía y estas cosas de estas enzimas.
Y también, es biología molecular, biología marina y ecología, oceanografía. Hay muchas caras de estas cosas. Sí. ¿Algo más por ahí? Mira, ya que, como dice que cada uno tira para arriba el agua a su sardina, en puntos eutrofizados por el exceso de nutrientes, de materia orgánica y todo eso, ¿cómo se mueve todo esto? Es decir, hay un aumento de la producción del CO2, porque yo creo que tú lo que has medido en condiciones más Claro, a ver, oligotróficas, más naturales, más normales. ¿Qué podemos esperar de la zona cada vez, bueno, muy amplia del litoral, con influencia de vertido, de... ya, esa pregunta es difícil para... Bueno, ahora mismo... Yo, claro. Sí, pero yo en lo que me centras en el desarrollo de la técnica. Todavía no hemos empezado a ver los resultados reales en distintas condiciones y demás, solo con las muestras que tenemos. Por lo que sí se observa por el ETS, por ejemplo, es que el ratio de consumo de oxígeno, o sea, que los organismos que están creciendo en esas condiciones, en primer lugar suelen tener un ETS alto y sobre todo es el ratio entre... O sea, están funcionando, por decirlo de alguna manera, a un porcentaje mayor, tienen una actividad mayor. En este caso creo que el valor era 0,77, o sea, 77%. Sí, hasta 80. Sí, entonces nos quedaría ver la patita del CO2 y luego también depende de la comunidad de organismos que están ahí, porque inicialmente lo que proliferan sobre todo son algas, que es comunidad fitoplanctónica, con lo que están fijando inicialmente CO2. ¿Qué ocurre? Que en cuanto profundizas un poquito más, si es una zona calmada donde no hay movimiento, en cuanto profundizas, lo que hay son ya la luz se acaba y lo que ocurre ahí es que hay muchas bacterias y organismos heterótrofos que cogen toda la materia orgánica que han fijado las bacterias, entonces en profundidad sí que se está produciendo CO2 y se está consumiendo el oxígeno hasta llegar a anoxia. Se producen esos cambios en la columna de agua. Exactamente a partir del IDH, no sé cómo... supongo que saldría un perfil de producción de CO2 bajito en las primeras capas y luego habría un pico en profundidad. Es una hipótesis, pero entiendo que sí que sería así. No sé, ¿algo más por ahí? Pues ya está. Sí. Muchísimas gracias de verdad por venir. Bueno, sí. Si el método, la tecnología no está muy desarrollada, ¿no? ¿Qué le faltaría? A lo mejor, ¿en qué fallan para no llegar a tanta precisión? A ver, lo primero que nos gustaría medir es ya en cultivos, por ejemplo, cultivos puros, de heterótrofos, de autótrofos, e ir viendo cómo variará nuestros resultados, pues en función a lo mejor de la alimentación, del tipo de organismo. Eso sería estupendo para ver cómo cambia el metabolismo de un organismo a otro y las condiciones ambientales en las que se encuentra, cómo le afecta a esta respuesta. Y sobre todo lo que ya sería fantástico sería poder medir realmente la producción de CO2 y hacer esa comparación entre la producción real y el potencial a un cultivo concreto y tener todos esos valores de esa muestra en concreto. Eso sería fantástico, pero eso está complicado por lo que acabamos de decir, que cuesta mucho medir el CO2 real. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, pues si no hay más preguntas, estamos por finalizar la charla y muchas gracias, Maite, por tu tiempo. Muchas gracias, Javi.